La pregunta obligada de cada 8 días, ¿cuál es? ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Qué vimos hace 8 días? ¿Se acuerdan? ¿Ya ven cómo son? Vengo solo. No sean así, me van a hacer llorar. Les voy a hacer examen como a mis muchachos de la alabanza y del ministerio. Les estamos dando un curso a los chicos del ministerio. Sabiduría y revelación, exacto. Así les voy a hacer un examen. Hablábamos que lo que es la sabiduría y la revelación es algo que necesitamos descubrir lo que Dios quiere enseñarnos. Si Él no nos los muestra, difícilmente nosotros vamos a poder entender todos los misterios que hay en este libro. Realmente hay muchos misterios escritos aquí. Algunos ya han sido revelados y otros están siendo revelados. Y es por eso que nosotros necesitamos de este espíritu de sabiduría y de revelación. Yo quiero hablarte acerca de un tema súper importante y necesario de toda la vida de un cristiano, porque ¿cuántos de nosotros francamente nos hemos preguntado cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo es que puedo distinguir la voz de Dios? Y realmente Dios nos habla de muchas maneras, pero pocas veces podemos distinguirlo. Me encanta porque hoy en día podemos ver este ejemplo muy simple. ¿Cuántos de los que están aquí tienen la clave del Wi-Fi de la iglesia? Levanten la mano. Bien poquitos, ¿no? Entonces, para poderte conectar, tú necesitas una clave, ¿no? Los que no tienen la clave del Wi-Fi, ¿quiere decir que no existe el Wi-Fi de la iglesia? No, existe, ¿no? O sea, ahí está. No la vemos, ¿la ven? ¿Ven las señales del Wi-Fi o del Wi-Fi? ¿Las ven? No las ven. Pero tú necesitarías la clave para poder conectarte y poder navegar en internet. Lo mismo sucede con la voz de Dios. La voz de Dios está constantemente hablando, pero muchas veces nosotros estamos desconectados o no tenemos justamente la clave para poder distinguir lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él nos quiere hablar. Por eso nosotros necesitamos saber distinguir incluso su timbre de voz, porque digo, hoy en día ya cuesta mucho trabajo, pero en mis tiempos, cuando no había identificador de llamadas en los teléfonos, sonaba, ¿no? Eran los teléfonos esos grandes que le hacías. Yo todavía estuve en esa época. Me encantaba marcar, más cuando era el 0, le tenías que dar toda la vuelta al disco, ¿no? Y así se oía, ¿no? Porque cuando tú contestabas una llamada, inmediatamente te dabas cuenta si era conocido o no, ¿no? Porque decías, bueno, y tú esperabas la respuesta de la otra persona que te hablara para saber si era alguien conocido. Si era alguien conocido, inmediatamente sabías quién era. No era necesario que te dijera, hola, soy tu papá, hola, soy tu mamá, hola, soy tu hermano. No, inmediatamente solo con escuchar su voz, tú ya sabes quién es esa persona, ¿no? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que aprender a distinguir la voz de Dios, el timbre de la voz de Dios, porque de otra forma, nosotros podemos ser propensos a que nos engañen, a que alguien nos venga y nos diga una palabra diciendo es que yo vengo de parte de Dios, y tú caigas en esa mentira si tú no distingues la voz de Dios, ¿vale? Vamos a ver diferentes formas de las cuales Dios nos habla. Pero para esto yo tengo que mencionarte que Dios toma diferentes formas, así como tú y yo tomamos diferentes formas, porque por ejemplo yo soy hijo, porque soy, valga la redundancia, hijo de mi papá Juventino y de mi mamá Reina, pero a su vez yo soy padre, ¿no? Yo soy papá de mi hijo David, de mi hija Nelly, pero a su vez yo soy hermano de mi hermana Mónica o de mi hermano Mauricio. A su vez soy tío
de mis sobrinos. ¿Sí me explico? O sea, yo tomo diferentes, ¿cómo se puede decir? Personalidades para yo poderme dirigir. De la misma forma, Dios se dirige hacia nuestra vida de diferentes maneras. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, Él nos hace ver de una de las formas en las que Él nos habla. Y en este libro, en Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente. Ahí ahorita mi amigo Dylan, siempre lo hago sufrir porque nunca le paso los versículos anticipadamente. Perdóname, amigo Dylan, voy a tratar de ser más abusado y presto en esto, siempre lo agarro en curva. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: a los suyos vino, y ya no es cierto, ¿qué pasó? Ahí está. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ¿qué? De ser hijo. Ok, ¿de qué forma entonces nos está hablando aquí? Como padre, ¿sí? Porque si nosotros somos sus hijos, ¿quién es Él? Nuestro Padre. Ok, otra de las maneras en las que Dios nos habla es que Él nos habla también como si fuésemos sus amigos. Por ejemplo, en Juan 15, en el capítulo 15, versículo 15 de Juan, ahí se están tomando nota, dice: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Sale? Entonces aquí vemos una de muchas formas de las cuales Dios nos habla. Nos habla como su familia, es decir, nuestro Padre. Nos habla como amigos. Nos habla incluso como una autoridad, como que nosotros somos sus siervos también. Es decir, Él es el jefe y nosotros simplemente seguimos instrucciones. Pero también nos habla como un amado, como un novio. ¿Sí? Si ustedes leen el libro de Cantares, ahí está escrito cómo Él habla a su novia. Nosotros somos sus, así que Él es nuestro amado. Entonces, el hecho de que yo entienda cómo Dios me habla va a determinar mi comunión o mi relación con Él. Y por ende voy a saber si lo que Él me dice a través de alguien más es cierto o no. ¿Sí? Porque si esto que me hablan va fuera de cómo es Él, de su carácter, definitivamente yo puedo decir: esto no viene de parte de Dios. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. Si alguien, no sé, mi amigo Diego, de repente llega y me dice: oye, Juve, Jacqueline es mi esposa, bien mala, es bien mala onda. Es una mujer que siempre anda de gritona y siempre anda de malas. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a filtrar que yo tengo con ella. Y yo podría decir: no es cierto, maestro, me estás hablando mentiras, porque mi esposa no es así. ¿Sí me explico? La relación que yo tengo con Dios va a determinar el que yo crea que alguien más quiera decirme acerca del carácter de Dios. Por eso la importancia de que tú y yo nos relacionemos con Él. Ahora bien, ¿cómo puedo identificar la voz de Dios? Por ejemplo, regresando a este caso que les ponía del teléfono, ¿cómo puedo yo identificar la voz de Dios? ¿Cómo puedo identificar la voz de una persona? Entre más la conozca, entre más yo platique con ella o con él, su voz me va a ser más familiar, de tal forma que si me habla, yo inmediatamente lo puedo identificar. ¿Sí me explico? Entonces, de la misma forma, entre más tú te relaciones con Dios, más fácil vas a poder tú saber cuando Él te está hablando, cuando Él está hablando a tu vida. Ok, Dios nos va a hablar a nuestro espíritu. Él es la forma en la que Él se va a comunicar con nosotros. Dios es espíritu, ¿sale? Juan 4:23 es un versículo que hablamos mucho. Dice: a la hora viene y a la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, ¿sale? Entonces, Dios, por ser espíritu, se comunica a mi espíritu. Entonces, cuando Dios habla a mi vida, sí o sí, mi espíritu se estremece. Va a decir, ah, caray, eso no me la esperaba. Wow, eso me impacta mi corazón. Eso es una de las formas que tenemos para identificar su naturaleza. ¿Va? ¿Vamos aquí? ¿Vamos a hacer hasta aquí? Preguntas. Yo les he dicho que los jueves es para preguntas, ¿vale? Entonces, si quieren preguntar con toda confianza, levanten su mano, no les voy a sacar. No es cierto. Yo les escucho. Ahora, Dios dejó escrito un libro, que es su palabra. Para esto yo quiero que vayamos a Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Dice, porque tus saetas cayeron sobre mí. 138. 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Quiero que pongan atención en esta segunda parte. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ok, ¿por qué esto es importante? Porque nuestro Dios no es un Dios que si lo dijo ahorita se va a arrepentir mañana. Si Él ya lo dijo, lo cumple. Él no depende de su estado de ánimo, que de repente diga, ay, es que hoy amanecí de buenas y hoy sí quiero bendecir a May, ¿no? Y mañana diga, no, yo dije que le iba, pero hoy estoy de malas, ¿no? Y entonces hoy no quiero que le vaya bien. ¿Dios es así? No, Él sí lo dijo, lo cumple. Él no es mentiroso. Ok, entonces, llegando a esta conclusión, todo lo que Él ha dicho está en este libro. Todo, sus pensamientos, sus anhelos, sus deseos, para ti, para mí, para esta tierra, está escrito aquí. Y si lo dijo, ¿lo va a qué? A cumplir. Ok, por esa razón, este libro es el primer filtro que tú y yo tenemos para conocer la voz de Dios. Si alguien viene y me quiera decir algo contrario a este libro, inmediatamente le digo, no, maestro, eso no es así, porque Dios no es así. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, con todo esto que te estoy diciendo, entonces, la primera forma para escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. ¿A través de su? Ok, ¿a través de su? Ok, los hago repetir porque yo necesito que se lo guarden, que lo tengan aquí. Porque esto también describe la naturaleza de Dios, su carácter, la forma de ser. Él dejó todo escrito para que tú puedas escuchar literalmente. Porque muchas veces nosotros nos hemos llegado a fanatizar por alguien que dice ser, no, es que yo traigo palabra de Dios. Y entonces empieza a hablarnos a nuestra vida. Y yo, por no saber si es un buen filtro o por saber si es de Dios, yo no tengo el filtro de la palabra de Dios y yo puedo ser engañado. Aguas, la palabra de Dios es nuestro primer filtro. Si no está en la palabra, no es de Dios. Ahora, si Dios dice en su palabra que pensamientos de bien y no de mal, entonces ¿por qué a veces me dejo engañar cuando alguien me dice y te dice, ten cuidado porque te va a pasar esto y te va a pasar el otro y te va a partir un rayo? Y tú, ay, pastor, óreme porque ¿qué creen que vinieron y me dijeron que me va a pasar esto? ¿Eso es de Dios? No. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios hacia mi vida son de bien.
¿Me explico? Yo por esta razón tengo que ser hábil. Pero mi papá lo dice mucho y yo lo repito porque es una realidad. Y mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De la palabra. Esas clases, iglesia, son para que tú y yo podamos conocer la dirección, pero definitivamente nosotros tampoco somos Dios. El único que es Dios, ¿quién es? Él. Y lo que está en su palabra. Por eso mucha gente es engañada, porque la gente, perdón iglesia, la gente somos floja. Preferimos que venga alguien y me diga qué es lo que tengo que hacer, a yo descubrir si eso realmente es de Dios. Perdón, pero nos da flojera. Y sobre todo si el libro tiene este grueso. Luego vemos un libreto más flacucho y nos da flojera, ¿no? Que se han vuelto tan las redes sociales, porque son puras imágenes, ¿no? Y ves imágenes de gatitos, de perritos, videos chistosos, y ya no lees. Y ahora imagínate un libro con esta grosura. Dices, no, pues está canijo. Está bien, no lo leas. Tienes el riesgo entonces de que alguien venga y te engañe. Tan fácil como eso. Entonces la primera cosa que tú y yo tenemos para conocer la voz de Dios, ¿qué es? Su palabra. ¿Estamos bien? Ok. Número 2, la conciencia. Vamos a Romanos 2:15. Romanos 2:15. Me gusta esa palabra de conciencia porque me acuerdo de la película de Nemo. Pero dice así: mostrando la obra de la ley escrita. ¿En dónde está escrita la ley? Ok, en sus corazones. Dando testimonio, ¿quién? Su conciencia. Y acusándoles o defendiéndoles, ¿qué? Ok, te voy a explicar qué es la conciencia. Muy sencillo. ¿Quién ha visto un partido de fútbol? Levanta la mano. Aunque no les guste, ¿lo han visto o no han visto? A ver, ok. O un deporte, voleibol, fútbol americano, béisbol, box americano, excelente, bien. Están dos equipos y hay un referee o un árbitro, ¿no? ¿Cuál es la función del árbitro o del referee? ¿Cuál es su función? Vigilar que se cumplan las reglas. Esa es la función del árbitro, ¿sí? O estar ahí, ¿no? Está ahí, él no se interfiere, al menos de que diga, hey, espérate, hiciste una falta, ¿no? Espérate, salió el balón. Esa es la función del árbitro, ¿sí? Oye, le sacaste la lengua, eso está mal, tarjeta amarilla, ¿no? Ok, eso es lo que hace la conciencia. Por eso cuando está en nuestra cabeza y de repente hacemos algo mal, ¿qué te hace la conciencia? ¿No? Por ejemplo, vas por la calle y de repente te topas a un hermano y dices, ay, es que ese hermano no me cae muy bien, y te vas por el otro lado. ¿Y qué te dice la conciencia? Ama. Esa es la conciencia. Pregunta, ¿le haces caso? No me contestes, es para que te la quedes. ¿Le haces caso a tu conciencia? Porque tu conciencia está ahí para que tú puedas. Dice ahí, la ley está escrita ¿en dónde? En nuestro corazón, ahí está la ley. Entonces la conciencia de repente va a sacar y te va a decir, aguas, eso no se hace. Así no le debes hablar a tu jefe. Aguas, le contestaste mal a tus papás. Aguas, ten cuidado, eso no debes andar haciendo. Oye, ¿por qué le andas sacando la lengua a tu amigo? ¿No? Eso es la función de la conciencia. El problema está en que si tú constantemente estás callando la conciencia, les decía de la película de Nemo,
Porque en la parte donde van en lo oscuro, va Dory bien feliz cantando, nadaremos, nada. Y de repente le habla el otro pececito. Y como está oscuro no ve. Y dice, ay, conciencia eres tú, ¿no? Ya me morí. La conciencia ahí está. Pero si tú constantemente estás callando la voz de tu conciencia, se genera un callo. Fíjate lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice lo siguiente: por la hipocresía de mentirosos que, escuchen esto que dice, teniendo que cauterizada la. Entonces ahí dice que hay gente que es mentirosa, pero se le cauterizó. ¿Por qué? Se le cauterizó la. ¿Qué es cauterizar? Congelar, ¿qué más? Quemar. Les voy a poner un ejemplo, así rapidito. En el pueblo de mi papá, ahorita ya es menos, pero en el pueblo de mi papá yo tenía un primito que siempre andaba encuerado. Bueno, nada más traía calzones, ¿no? Y andaba descalzo. Siempre andaba así. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el lugar había muchas piedras, espinas. Incluso una vez íbamos caminando y de repente le hace, ay, se me enterró una espina. Y agárrala así, con una espina chiquita, no era una espinota grandota. Yo, caray, ¿cómo es que yo ya me hubiera retorcido en el piso, así revolcado? ¿O cuántos nosotros hemos ido a nadar en la alberca y en lo que corres de donde están tus cosas a la alberca, está caliente el piso y vas, ay, 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 ¿no? Porque no te llevas tus chanclas. Hagan de cuenta que él ya no sentía. Pregunta, ¿así nació? ¿Con las patas cauterizadas? ¿O los pies insensibles? No, fue un proceso en el cual constantemente caminaba y al principio a lo mejor le dolía, pero se aguantaba y seguía y seguía. Entonces genera una callosidad de tal forma de que ya no siente. Algo parecido es la cauterización de nuestra conciencia, que constantemente tú le dices, cállate conciencia, cállate, ¿no? Por ejemplo, le contestaste mal a alguien y la conciencia te dijo, hey, aguas, no, y tú, cállate, es que me exaspera. Ok, la conciencia solamente te dijo una advertencia. Y luego otra vez, ¿no? Y vuelves a contestar mal y la conciencia, hey, no contestes así. Y tú, cállate, es que no puede ser. Te justificas. Y pasa el tiempo y de repente empiezas a escuchar a la conciencia cada vez más lejos. Hey. Y cada vez más lejos. Al punto de que tú ya no la escuchas. Hace algunos años, en Monterrey, una persona pasaba por una calle y en esa calle había un kinder. Y esta escuela acostumbraba a sacar a los niños a hacer deporte en la calle. Y entonces los papás, este carro que pasaba siempre se molestaba, les tocaba el claxon y se enojaba con los papás y todo. Llegó un punto en el que esta persona atropelló a varios niños. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué falló ahí? Cauterizó su conciencia a tal grado que ya no distinguió entre lo bueno y lo malo. La conciencia Dios nos las puso con ese propósito, iglesia, de que tú y yo podamos escuchar lo que Dios quiere que hagamos o no hagamos. La conciencia Dios la utiliza en nuestra vida para, a través de ella, decir qué es lo que tenemos o no que hacer. Y si tú la riegas o si tú fallas y de repente la conciencia te dice, hey, eso estuvo mal, en ese momento tú tomas acción contraria y dices, oye, discúlpame, no debí de haber hecho esto, no debí de haber hecho aquello. Y entonces en ese momento tu conciencia
recobra fuerza. Pero si tú y yo constantemente estamos callándola, va a terminar o va a llegar el punto en que cauterizamos la conciencia, y eso es un gran riesgo para nuestra vida. ¿Vamos a ir? ¿La primera cuál fue? ¿Y la segunda? Ok, la palabra de Dios y la conciencia. Ok, vamos a la 3. La 3 es el testimonio del Espíritu. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8:16. ¿Por qué es importante esta clase? Porque muchas veces decimos, es que yo nunca escucho a Dios. Sí lo escuchas, pero necesitas conectarte, como dábamos el ejemplo hace un rato, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Acuérdense, no me acuerdo si fue domingo o la clase pasada, yo les decía que cuando en la palabra de Dios tú veas espíritu con E mayúscula, ¿qué significa? El Espíritu Santo. Y cuando veas espíritu con E minúscula, ¿con quién está hablando? De nuestro espíritu. Entonces ahí están los dos ejemplos. El Espíritu mismo, refiriéndose al Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces Dios te puede hablar a través de una predicación, a través de leer su palabra, a través de incluso una plática con un amigo, y de repente hay un match entre varias cosas que a veces tú dices, qué coincidencia. No es coincidencia, es el Espíritu Santo que está dando testimonio, es decir, que te está confirmando que es Él. En una ocasión yo estaba caminando, iba platicando con Dios, de esas veces que tú caminas con Dios, pero francamente cuando ya hay el entendimiento de quién es Dios para tu vida, tu conversación es transparente. Ya no es así, Padre, Señor, todo. No, ya es una plática natural. Y yo iba caminando, iba platicando con Dios y le iba diciendo, Señor, ¿por qué está pasando esta situación? ¿Por qué en mi familia, en mi vida está pasando esto? Y estaba yo cuestionando a Dios sobre ciertas cosas que yo no lograba entender. Y caminando, Dios me dice, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y dije, wow, órale, no, está bien. Me llegó, fue algo que me cimbró, pero pues dices, ok. Llego con una persona y empecé a platicar con ella, y me empezó a platicar acerca de cosas que estaba pasando con su familia, que su hijo, esto, lo otro, aquello. Empezamos a platicar, y dentro de esa plática ella dice, es que yo le digo a mi hijo, oye, Dios te dice, bástate de mi gracia. ¿Qué creen que pasó en mí? ¿No? Aunque era una plática completamente diferente a lo que Dios tenía con Dios, Él me confirmó lo que Él ya me había dicho. ¿Sí me explicó? Entonces, de esa forma, Dios va a confirmar palabras que ya trae a tu vida. Que por ejemplo, estás leyendo su palabra y te dice, hey, tranquilo, no temas, no desmayes. Y tú, esa palabra te simbra, dices, wow, era lo que necesitaba. Bueno, Dios después te lo va a volver a confirmar 1, 2, las veces que sean necesarias. Por ejemplo, aquí dice de que nosotros somos hijos de Dios. Porque tú y yo constantemente tenemos que recordar cuál es nuestra posición. Y nuestra posición es ser hijos de Dios. ¿Vamos bien? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Así que la fe es por Él. Ok. ¿Y qué vas a oír? La palabra de Dios. Ok.
vuelvo a insistir, cuando tú lees algo, se marca en tu corazón, después viene y se te confirma, eso fortalece tu fe. Porque dices, wow, realmente es lo que yo estaba necesitando. Tu fe se fortalece conforme Él te va confirmando lo que tú necesitas. A mí me encanta porque cuando Moisés, Dios lo mandó a que hablara con Faraón, de repente el Moisés dijo, bueno, pues es que después de tanto negociar, le dijo, ok, voy, ¿no? Supongamos que voy, porque estaba negociando, todavía no firmaba contrato. Le dijo, supongamos que voy y me presento con Faraón. ¿Quién le digo que me mandó? ¿Qué le contestó Dios? Yo soy el que soy. Eso es lo que vas a decir. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender esa palabra porque tú y yo estamos tan acostumbrados a encajonar a las personas que se nos olvida que Dios es quien Él se le place ser. Por ejemplo, me ves a mí y tú dices, no, pues es que Juve es hijo del pastor, ¿no? O es el de la alabanza. Lo tratas de encajuelar, ¿no? Si tú ves a un doctor, él es el doctor y lo encajuelas en el doctor. Pero si tú de repente me ves a mí haciendo cualquier otra cosa, dices, ahora, ese es el hijo del pastor, pero ahora hace esto, ¿no? Con Dios nos pasa lo mismo. A veces queremos encajuelarlo en el Todopoderoso. Pero Él es quien tú necesites que sea en el momento que lo necesites. Por ejemplo, si tú estás pasando una enfermedad, ¿qué va a hacer Dios para ti? Mi doctor, mi sanador. Si tú estás pasando un momento de escasez, ¿qué vas a necesitar? Un proveedor. Si tú necesitas a alguien que te haga un paro con alguien que te está persiguiendo, ¿qué va a hacer? Mi protector, mi pronto auxilio, mi libertador. ¿Te das cuenta? Entonces tú no lo puedes encajolar en una cosa. Él es quien es en el momento que quiera ser. Entonces si tú estás por la vida necesitando algo, lee su palabra, forzosamente Él va a llegar y te lo va a confirmar. Y eso va a fortalecer tu fe porque no estás confiando en cualquier Dios. Estás confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Vamos de acuerdo? Qué chido es Él. Qué chido es Él. ¿Cuántas llevamos? La primera, la palabra. La segunda, la conciencia. Se les olvida. El testimonio del Espíritu. Testimonio del Espíritu. La cuarta es profunda paz. Profunda paz. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Dice, y la paz de Dios gobierne ¿en dónde? En nuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed. Ok, ¿cómo es esto? De la profunda paz. Si tú de repente tienes que hacer algo y tú oras a Dios, lees su palabra y estás como inquieto, como que no te queda como que completamente, estás como completamente seguro, tú tienes que ir a la profunda paz. Es decir, que aquello que te produce mucha paz, ahí eso sigue. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo hace algún tiempo tenía 3 propuestas de trabajo donde yo decía, es que aquí tengo posibilidad de crecer y a lo mejor ganar un poco más. Acá voy a estar un poco más relax, pero no voy a tener tanto pues, crecimiento, ¿no? Y aquí, pues aquí va a estar bien, ¿no?
¿Por cuál creen que ustedes que humanamente me estaría yo inclinando? Por la primera, ¿no? Donde a lo mejor voy a tener mayor crecimiento, va a tener más, a lo mejor más ingresos, que a lo mejor la de en medio, la de acá, es como las catafixias, ¿no? La 3, escoge a la 3, ¿no? Tú vas a Dios, o yo fui a Dios, y Dios me decía que por la última, yo decía, Señor, pero mira, es que acá está lo bueno, aquí, no, acá. Acá era donde yo sentía paz, donde yo sentía tranquilidad, donde yo no iba a descuidar a mi familia, donde yo iba a estar al pendiente de las cosas que tengo en el ministerio, donde yo podía estar tranquilo, que no me iban a presionar, pero mi corazón francamente decía, es que acá está el billete, acá está el crecimiento, pero Dios, a través de su paz me decía, no, maestro, acá. ¿Sí me explico? Lo mismo para tu vida. A veces estamos como que para acá, para allá. La paz de Dios, dice ahí, la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Y fíjense el otro está en Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 7 hasta el 9 vamos a leer. Del 7 al 9 de Filipenses 4. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Eso está bien padre, porque tú puedes, a mí me gusta mucho luego ver los memes, porque hay un meme de un perrito que está todo incendiado y él está con su tacita de café, ¿no? Y así es la paz de Dios. Tú puedes sentir que todo el mundo está de cabeza, pero Él te llena de una paz, tú estás tranquilo, porque dice que sobrepasa todo entendimiento. Pero no solo eso, sino que guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros. ¿Por qué? Porque tu corazón siempre va a querer ir hacia algo, hacia algo, hacia algo. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es engañoso. El mundo nos dice, sigue tu corazón. Cuando menos te das cuenta, santo porrazo que te vas a dar por andar siguiendo tu corazón, porque el corazón es engañoso. Pero cuando la paz de Dios te gobierna, Dios guarda tu corazón de andar tomando malas decisiones e incluso tus pensamientos, que los pensamientos son de las cosas más complicadas de controlar, porque empieza, y es que si esto, y si pasa el otro, y si pasa aquello, y si esto, y si el otro, y empieza, tu mente empieza a 1000 por hora. El otro día estaba yo comiendo con mi esposa y mi cabeza estaba quién sabe dónde, ¿no? Entonces mi esposa me dice, platica conmigo. O sea, lo que tú estás pensando, dímelo. No puedes, inténtalo. No puedes expresar con palabras lo que estás pensando, porque tu cabeza va mucho más rápido de lo que puedes expresar. Pero cuando tú no dejas que la paz de Dios te gobierne, entonces tu corazón anda paloteando por allá y tus pensamientos andan hechos un despapalle. Pero cuando dejas que la paz de Dios va a sobrepasar. Ahora, ¿cómo es la paz de Dios? La paz de Dios no es como la da el mundo, porque el mundo te enseña que para tener paz todo tiene que estar bien, todo tiene que marchar sobre ruedas, que todas las cosas tienen que estar, ahora sí que al pie de la letra. Esa es la paz, ¿no? E incluso si dicen, es que no hay guerras, es que hay paz. No, la paz de Dios es al revés. La paz de Dios viene de adentro hacia afuera, ¿sí? La paz de Dios primero te inunda y después te relajas. Por eso cuando a veces estamos en situaciones difíciles y la paz de Dios te inunda, a veces te dicen, oye, ¿qué no te preocupas? A mí me ha pasado con mi esposa, de repente estamos pasando una situación y mi esposa de repente tiene la paz de Dios y yo estoy, oye, pero que esto y que lo otro y ya está haciendo, tranquilo, Dios tiene el control. Yo sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tranquilo. Estoy dejando que las cosas terrenales me invadan. Entonces yo tengo que ir a la fuente y decirle, Señor, ahí te lo dejo. Hazte bolas, ¿no?
Entonces Él me inunda con su paz. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo que sigue, por fin, Dylan. Versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, ahí está lo chido. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es ¿qué? Todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto. Porque nosotros, ¿por qué Pablo escribe esto? Porque muchas veces nosotros somos bien fatalistas. Tenemos un problema y empezamos, no, y es que entonces va a pasar esto, y va a pasar el otro, y va a pasar aquello. Todo lo contrario de lo que dice ahí. No es ni verdadero, ni honesto, ni justo, ni puro. Todo lo contrario, te empiezas a crear una calamidad en tu cabeza. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Seguros? ¿Cuántas llevamos? La primera, la segunda, la tercera, el testimonio del Espíritu. Y la cuarta, la paz. ¿Vale? Ok, porque nos faltan 2 más. Y la última es necesario hablar ciertos puntos. La otra es un silbo apacible. ¿Cómo es eso? Fíjense lo que dice Primera de Reyes, capítulo Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Versículo que sigue. Y tras terremoto un fuego. ¿Pero qué? Jehová no estaba ahí. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Versículo que sigue. Y cuando Elías lo oyó, cubrió su rostro con el manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué hace aquí, maestro? Digo, ¿qué hace aquí, Elías? A veces nos imaginamos que la voz de Dios necesitamos escuchar los rayos, ¿no? Ahorita han estado de moda las tormentas eléctricas, no sé si también por acá, pero allá ayer estaban con todo y se iluminaba. Y a veces queremos que la voz de Dios sea así, ¡oh! Que te hable, ¿no? Y que tiemble la tierra. Y no es necesariamente así. O a veces queremos que pasen cosas muy sobrenaturales para saber qué es la voz de Dios. Y no necesariamente es así. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Es decir, Él, cuando tú ya estás en un nivel más sensible de su presencia, de su palabra, de su voz, tú vas a ir por la vida y de repente vas a escuchar, hey, aguas, ten cuidado, por ahí, no, mejor por acá. Hey, no cierres ese negocio porque te puede ir mal. Hey, ten cuidado con esa amistad. Hey, aguas, como hiciste esto. Pero es un siervo apacible que tú tienes que escucharlo. Un siervo apacible, tú necesitas cerrar tus ojos y prestar mucha atención. Porque incluso el ajetreo de toda esta tierra
Si tú cierras ahorita los ojos y tratas de prestar atención, a lo mejor vas a empezar a escuchar voces de los niños. Vas a escuchar a lo mejor un camión que pasa, una moto, incluso conversaciones de alguien. Y nos cuesta muchas veces trabajo escuchar los vientos. Nos cuesta trabajo escuchar los sonidos de la naturaleza. Porque estamos tan enmismados en nuestro día a día que no prestamos atención a los pequeños detalles. Y Dios lo que quiere es que hagas una pausa en tu abrumador día y tú puedas decirle: Señor, ¿qué quieres de mi vida hoy? ¿Qué quieres hacer a través de mi vida? ¿Sabes qué ha pasado? Y te lo aseguro. Es que a lo mejor tú en tu día, de repente Dios te pone a alguien en el camino y te dice: oye, ora por él. Oye, dale dinero. Oye, ¿por qué no lo abrazas? Oye, ¿por qué no platicas con esa persona? Pero tú estás tan ajetreado en tu día a día que no prestas atención y lo dejas pasar. Ese silbo apacible lo callamos con todos nuestros afanes, y no necesitas que Dios abra los cielos, que oscurezca todo el cielo para que te diga: hey, háblale a fulanito o a sutanito. No, muchas veces pasa. A mí me ha pasado que de repente estoy, incluso he estado hasta predicando, iglesia, y de repente Dios me pone en mi corazón: ora por esta persona. Pero yo digo: Señor, pero es que estoy dando tu palabra. Señor, es que estoy convirtiendo a los hermanos. Y no escucho esa pequeña voz. Y entonces a veces me entero que esa persona estaba pasando por una situación, pero ya me enteré mucho tiempo después. ¿Y sabes cómo me hace sentir eso? Mal. Porque no escuché ese silbo apacible que me dijo: hey, ora. Hey, extiende tu mano. Hey, ¿por qué no prestas atención a lo que está pasando esta persona? Pero a veces decimos: es que Dios no me habla. No nos habla porque no nos conectamos con Él. Iglesia, hoy ya te di varias formas en las que Dios habla a nuestra vida día con día. Pero a veces estamos tan desconectados que nos olvidamos que Él está ahí disponible en todo momento, 24/7. Te voy a dar la última. En Números capítulo 12, versículo 2. Ahí Dios mismo dice cómo es que Él habla, cómo es que Él se comunica. Números 12, versículo 2. Números 12, versículo 2. Les voy a poner un poquito el contexto de esto porque luego no entendemos. Resulta y resalta que estaba Aarón y María hablando en contra de Moisés, porque Moisés traía ahí unos temas y empezaron a murmurar. Y entonces dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo que sigue, porfa. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo que sigue, vamos a leer varios. Y le dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Versículo que sigue. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Es como cuando el papá le llama a sus hijos: a ver, venga para acá, chamacos. Y ahí van los chamaquitos, ¿no? Y a ver, ustedes dos den un paso al frente. Versículo que sigue dice: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros, ¿qué? Profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños con él. ¿Cómo va a hablar? Sueños y visiones. Sueños, ¿sí? Esa es otra forma de la que Dios habla. Después vamos a dar un tema acerca de cómo interpretar sueños, porque no todos los sueños vienen de Dios.
hay tres fuentes de las cuales vienen los sueños. Vienen de Dios, vienen del diablo y vienen porque te comiste unos tacos de suadero, te hicieron mala digestión, o te quedaste viendo la novela y de repente soñaste con el galán de la telenovela, ¿no? Y dices, ay, ¿qué significará que me va a hablar? No, eso no, ¿sale? Bueno, eso después lo enseñamos. Pero de esas otras formas va a hablar Dios a través de sueños y de visiones. Ok, pero dentro de los sueños y las visiones va a pasar algo, porque no necesariamente son tan claros. Tan solo te doy el ejemplo de José el soñador, cuando el faraón le dices que soñó unas vacas gordas y unas flacas, ¿no? ¿Quién sabe qué significa? Nosotros sabemos qué significa porque viene la interpretación. E incluso con Daniel, con Nabucodonosor, ¿no? Ahí está un hombre, si le quieren poner a su hijo Nabucodonosor, ahí está un hombre bíblico. Que le dice, oye, tuve un sueño y no sé cómo interpretarlo. Era un sueño súper extraño. Si tú lo lees, está súper extraño. Era una bestia con cuernos y que era de diferentes metales y que no sé qué. Y Daniel empieza a describirle paso a paso. Entonces muchas veces así son nuestros sueños. No son necesariamente tan claros, requieren una interpretación. Ahora, dice, o vimos ahí atrás, que hablaba acerca de los profetas. ¿Sí? Ojo aquí. El ministerio del profeta existe, sí. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta que dentro del ministerio del profeta muchas veces también va de su carne. Y te va a hablar cosas de su carne, de lo que ellos a lo mejor vieron o percibieron. Por esa razón, yo dejé hasta el último de sueños y visiones y profecía. ¿Por qué? Porque si la profecía no va filtrada a través de esto, está mal. Y aguas, profetas, porque si yo ando profetizando a la ligera, la misma palabra de Dios dice, aguas, ay de ti que sirvas de piedra de tropiezo para mi pueblo. Entonces es con calmita y con cuidado. Dios nos va a hablar a través de sueños, a través de visiones, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué puedo hacer si alguien se me acerca y me dice, oye, es que alguien se me acercó y me dijo una palabra, me dijo un sueño? ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a poner dos escenarios. El primero es eso. Si alguien se te acerca y te da un sueño, una visión, una palabra profética, y el otro escenario va a ser, ¿qué tal si tú tienes un sueño o una visión o una palabra profética? ¿Sale? Si alguien se te acerca a dar un sueño, una visión, una palabra profética, lo primerito que tú tienes que hacer es decirle, gracias. Lo voy a platicar con Dios. Porque de la forma que te hablo a ti, me va a hablar a mí. ¿Sale? Y ya vimos otras formas en las cuales Dios nos habló o nos va a hablar. Si esa palabra que esa persona te dio te da testimonio el Espíritu y te dice, sí, lo que tú estabas esperando es esto, y te da testimonio, ok. Y la otra que yo te recomiendo, acércate con tu líder, con tu pastor. Acércate con tu pastor, acércate, en este caso ya mi papá dio la confianza, acércate conmigo y dime, oye, ¿qué crees esto? Y juntos vamos a orar y vamos a ponérselo al Señor. Si esa palabra no viene filtrada a través de la palabra de Dios, inmediatamente la puedes tú descartar. ¿Sí me explico? Eso es si tú recibes, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si tú de repente soñaste a alguien o Dios te puso a alguien en tu corazón y tú vas y le dices, oye, ¿qué crees? Ok, primero, yo te recomiendo, acércate a tu pastor antes incluso de que vayas con la persona que Dios te puso. No hables a la ligera. El pastor, ¿vieron cómo? Bueno, si ustedes siguen leyendo, dice que Dios no le habla de la misma manera a Aarón y a María. Versículo que sigue, creo que sigue, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel
en toda mi casa. ¿Sí? Versículo que sigue, incluso ahí lo detalla, dice, cara a cara hablaré con él. Por eso es la importancia del líder. Porque porque el líder tiene no es porque sea más alto, no es porque esté así como que, ay, porque tampoco es eso, sino porque ya tiene más experiencia. O sea, imagínate Moisés, ya toda la carrera que se aventó, tiene ya más experiencia, tiene mayor comunión, intimidad con el Padre, ¿sí? Entonces se pueden acercar con su líder, con su pastor y decir, oiga pastor, es que yo creo que Dios me dio esta palabra para cierta persona. Se la dices. Si el pastor te dice, adelante, ve, dísela, coméntasela, vas y lo haces. Si te dice, no es de Dios, o espérate, no es el momento, obedece. ¿Vamos? Es necesario, iglesia, que empecemos a poner por obra todo esto. Porque Dios tiene que fortalecer nuestro caminar. No podemos dejar que cualquier persona ande ahí dándonos palabra. No, filtrémosla. Tampoco cortemos la inspiración a la persona. Ok, está bien. Si Dios te habló a ti, también lo va a hacer conmigo. ¿Por qué? Porque quiero suponer que también tú tienes tu relación y tu intimidad con Dios. Todo ese tiempo hemos estado hablando acerca de que nadie va a vivir tu relación con Dios por ti, ¿sale? O sea, no esperes que mi papá, siendo el pastor, viva tu relación que tú deberías de llevar con Dios. No es así, no se trata de eso. Cada uno de nosotros tiene que tener su comunión, su relación con Dios, ¿sí? Si alguien viene y te da una palabra, es muy precisamente o muy seguramente porque es algo que ya Dios te habló, que ya Dios trabajó contigo, que ya Dios simplemente lo que hace es confirmarlo. Hace muchos años, ya para cerrar, hace muchos años, mi esposa y yo estábamos pasando una situación del ministerio muy fuerte. Estaban pasándonos cosas que no entendíamos por qué nos estaban sucediendo. Y entonces nadie sabía, nada más ella y yo estábamos, lo recuerdo perfectamente, estábamos en nuestro cuarto llorando, ni siquiera estábamos orando, ni siquiera estábamos, ay Señor, no, estábamos platicando ella y yo, es que no entendemos por qué nos está pasando esto, y llorábamos, era como niños, así como cuando se privan, estábamos así literalmente, no entendemos por qué nos pasa esto. Días después hubo un evento aquí en la iglesia y vino un pastor de Oaxaca y oró por nosotros, y justamente las cosas que nosotros estábamos pasando nos lo dijo. Nos dijo, yo he visto tu corazón, he visto que han estado llorando en su cama y se han preguntado por qué razón están pasando, y nos quedamos pues así. Pudimos entender que venía de Dios porque era algo que realmente estábamos viviendo. Ahora, una palabra profética tiene que tener 3 características: exhortación, edificación y consolación. Si no me consuela, no me edifica y no me exhorta, lo puedo descartar. Ojo con exhortar, porque pensamos que es regañar y no es regañar. Rápidamente, exhortar es como cuando un equipo de fútbol va perdiendo y van todos tristes al medio tiempo, van ahí, nos van ganando por 5 goles, ¿no? Pasan las películas, ¿no? Ay, nos están metiendo una goliza. ¿Qué hace el director técnico? Son una bola de inútiles, bueno, para nada, no sirven para nada. ¿Eso les dice? No. Les dice, muchachos, ánimo, sabemos que estamos perdiendo. Los otros han demostrado que son buenos hasta ahorita, pero nosotros somos mejores, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Los anima, ¿no? Pues es cierto, somos más buenos. Eso es exhortar. Reconoce la realidad que estás viviendo, pero te ayuda a salir adelante. Una palabra
de exhortación es aquella la que te dice: es que estás pecando y estás viviendo mal y por eso te está yendo como te está yendo, porque andas en pecado. ¿Eso es exhortar? No. Debe de ir acompañado con: pero si tú vuelves a mí, ¿no? Que era lo que Jesús siempre hacía, lo que Jehová o el Señor hacía. En todas sus palabras decía: estás haciendo esto mal, pero si tú vuelves a mí, va a pasar esto. ¿Sí me explicó? No nada más te agarra, te pisotea, te saca y órale. No, te levanta, te da la opción de que tú te puedas levantar y volver a Él. Iglesia, te acabo de dar las herramientas necesarias para que tú los pongas en práctica. No podemos andar por la vida así como que siempre dependiendo del pastor. Nosotros dependemos únicamente de Él. Mi papá y yo, mi mamá, que estamos en el ministerio, mi esposa, los que mi papá nos ha dado oportunidad de predicar aquí, nosotros lo único que hacemos somos como los señalamientos, ¿no? ¿Qué hace un señalamiento? Te indica, ¿no? Te dice para dónde darle. ¿Quieres ir a Acapulco? ¿Qué tienes que hacer? Seguir el señalamiento que dice Acapulco, ¿no? Ok, yo simplemente te señalo para dónde tienes que ir. Pero ¿quién es el camino? Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ya cerramos porque esos temas están muy largos. Cierra tus ojos, pónganse de pie y cierren sus ojos ya para acabar. Papi, gracias por lo que nos hablas, nos enseñas. Hermoso Rey, queremos poner en práctica todo lo que tú nos has hablado. Queremos poner en práctica todo lo que tú nos has enseñado, Dios. Yo te pido, Señor, que tú día con día nos hables. Hoy entiendo que día a día nos hablas, pero yo quiero conectarme a tu voz, quiero conectarme a tu presencia, quiero ser más sensible a tu voz y poder poner en práctica lo que tú hablas a mi corazón, Padre. Gracias te doy, precioso Rey, por todos mis hermanos que están aquí. Yo te pido, Señor, que